Tengan un excelente día. A continuación, presentaremos nuestro ejercicio final de Flexim, presentado por John Alexander Hill, María Paula Newell, Mauricio Díaz y Lady Valentina Cifuentes. Dirigido a nuestra docente Astrid Marcela Sainz Lesmes. Enseguida, leeremos el ejercicio a realizar. Considere un proceso industrial en el cual se procesan dos tipos de piezas A y B. El proceso de arribos sigue una distribución de probabilidad exponencial para el tiempo entre arribos como media de 30 y 20 segundos, para la pieza A y B, respectivamente. Las piezas deben seguir tres procesos: corte, mecanizado y rectificado. Para esto, se dispone de un centro de trabajo para el proceso de corte con capacidad de una pieza, de un centro de mecanizado con capacidad de una pieza y un centro de trabajo que realiza el proceso de rectificado e inmediatamente después de el brillo, también con capacidad de procesar una pieza. Existen dos espacios de espera para las piezas. Antes del centro de trabajo de corte, aquí cada pieza es almacenada por separado. En el proceso de corte, las piezas son priorizadas por el tipo. La prioridad consiste en procesar dos piezas de A por una de B. Después del proceso de corte, existe un espacio para almacenar las piezas A y B llamado material en proceso. Aquí se almacenan las piezas sin importar el tipo. Luego de pasar por el centro de mecanizado, las piezas son transportadas por una banda transportadora hasta el centro de rectificado y brillo, de donde son despachados como producto terminado. Los tiempos de proceso son diferentes para cada centro de trabajo y tipo de pieza. Se presentan en la siguiente tabla. Pieza A tiene un corte uniforme entre 15 y 35 segundos, un mecanizado exponencial con media de 45 segundos y un rectificado de 10 segundos. Pieza B tiene un corte uniforme entre 15 y 25 segundos, un mecanizado log normal con media de 35 y desviación de 15 segundos y un rectificado de 10 segundos. Actualmente se cuenta con dos operarios, uno que se encarga del proceso de corte y otro que se encarga del transporte de las piezas desde el proceso de mecanizado al proceso de rectificado. Elabore el modelo de simulación en Flexim que le permita identificar para cada etapa, tipo de pieza y para el proceso global las siguientes medidas de desempeño. A. Tiempo en espera de las piezas. B. Ocupación de cada operario y de las máquinas en los procesos. C. Según los resultados anteriores, ¿qué estrategia podría planear usted para mejorar estas medidas de desempeño? El modelo de unidades lo vamos a trabajar el tiempo en segundos. La longitud o distancia la ponemos en metros. Ok. Bien, para empezar vamos a poner dos fuentes donde va a estar el elemento A y el elemento B. Luego vamos a poner un combinador, que es donde llegarán las dos piezas o los dos elementos. Luego ponemos dos colas o los dos almacenes. Antes de ello vamos a poner un separador
para diferenciar tanto las piezas A como las piezas B. Después de estos dos almacenes, vamos a empezar con el primer proceso de corte. Entonces ponemos dos procesadores, uno para el elemento A y el otro para el elemento B. Ponemos dos combinadores. Bien, teniendo el primer proceso, vamos a poner los dos almacenes para afinar el primer proceso. Los almacenes dan tanto el elemento A como el del elemento B. Luego de ello ponemos un combinador para juntar las piezas nuevamente. Seguido ponemos un separador y dos almacenes para dar inicio al proceso número 2, que es el de mecanizado. Vamos a poner dos bandas transportadoras para el elemento A y el elemento B. Enseguida ponemos dos procesadores unidos a las bandas transportadoras. Aquí termina nuestro segundo proceso. Y por último vamos a poner dos procesadores más para el elemento 3 y el último proceso de rectificado. Ponemos dos almacenes más donde llevan los respectivos elementos y luego los dos finalizadores de los almacenes. Luego de ello vamos a empezar a unirlos desde las dos fuentes al primer combinador. Del combinador unimos al separador, donde diferenciamos en elementos A y elementos B. De los almacenes vamos al primer proceso de combinador y llegamos a los procesos, al primer proceso de corte. En el paso 1 vamos a asignar los nombres a las entidades. Como podemos observar, tenemos score, queen, procesadores, snip, combinadores y separadores. Estos nombres se aplican o se indican de acuerdo al planteamiento en el problema inicial.
Para la pieza A y B, de acuerdo al planteamiento en el problema, el proceso de arribo sigue una distribución de probabilidad exponencial para el tiempo entre arribos, con media de 30 y 20 según para las piezas A y B respectivamente. De acuerdo al planteamiento del problema, nos indica que los centros de trabajo de corte, mecanizado y rectificado tienen una capacidad de una pieza. Los tiempos son diferentes en el centro de trabajo y tipo de pieza. Para la pieza A, el corte uniforme entre 15 y 35 segundos. Para la pieza B, el corte uniforme entre 15 y 25 segundos. De acuerdo al planteamiento del problema, nos indica que los centros de trabajo de corte, mecanizado y rectificado tienen una capacidad de una pieza. Para el proceso de mecanizado, para la pieza A, el tiempo es exponencial con media de 45 segundos. Para la pieza B, logaritmo normal con media de 35 segundos y desviación de 15 segundos. Para el proceso rectificado, para la pieza A son 10 segundos, para la pieza B son otros 10 segundos.
Conclusiones. De acuerdo al planteamiento del problema, el tiempo de espera de las piezas en los centros de corte se encuentran dentro de 3 horas para 200 piezas y el tiempo de espera en almacenes son de 8 horas para 300 piezas. Conclusión B. Ocupación de cada operario en las máquinas de cada proceso. El operario A, Andrés, tiene una ocupación de 24.32%. El operario B, José, tiene una ocupación de 20.27, equivalentes al área de corte. En el área de mecanizado, Pedro tiene una ocupación de 23.79 y Luis una ocupación del 26.09. Conclusión final. Según los resultados anteriores, ¿qué estrategia podría plantear usted para mejorar estas medidas de desempeño? De acuerdo al análisis realizado, las opciones más óptimas para nuestro proceso son: corte con las medidas de desempeño uniforme de 15 y 35, mecanizado con las medidas de desempeño logaritmo normal, media desviación de 35, 15. Esta representación cuenta con el mejor desempeño en la eficiencia del tiempo de espera en el proceso de los almacenes y corte de trabajo, corte de mecanizado y corte rectificado.